Buenas tardes, mi nombre es María Alejandra Camacho Díaz, identificada con el código 1101-0033-2020. El tema que voy a abordar es el cubismo. Este trabajo va presentado al Dr. Albeiro Arias y compañeros del curso Historia del Arte 2 de la Universidad del Tolima. El cubismo es un movimiento vanguardista de inicios del siglo XX que se caracteriza por el uso dominante de figuras geométricas como los rectángulos, los triángulos y especialmente los cubos, de donde toma su nombre. El movimiento nació en Francia y tuvo su apogeo entre 1907 y 1914. El término cubismo proviene del vocablo francés cubisme, que fue propuesto por el crítico Louis Boussells. Louis hacía referencia a los cubos que aparecían en las pinturas de artistas como Pablo Picasso, Juan Gris y George Braque, entre otros exponentes del cubismo. Estos principalmente fueron los pioneros en el movimiento. Louis fue uno de los críticos de arte más influyentes del siglo XX. Es conocido por haber dado nombre al fauvismo y al cubismo, quien luego de acudir a una exposición de George Braque, afirmó que sus obras reducían el paisaje y el cuerpo humano a insípidos cubos. A raíz de esto, el pintor español Picasso afirmaría que, cuando hacíamos cubismo, no teníamos ninguna intención de hacer cubismo, sino únicamente expresar lo que teníamos por dentro. La historia del cubismo. A principios del siglo XX, Europa vivía una época convulsa, que fue desde la Segunda Revolución Industrial, que supuso un enorme cambio tecnológico, económico y social, hasta la llegada de la Primera Guerra Mundial en 1914. En estos años se desarrolla la teoría de la relatividad de Einstein, los estudios psicoanalíticos de Freud, el cine y la fotografía. Los artistas no son ajenos a todos estos cambios, y el nacimiento de las vanguardias surge como una ruptura con el pasado, con una necesidad de evolucionar también en los lenguajes artísticos. En este contexto nace el cubismo, que estaría vigente de 1907 con el cuadro Las señoritas de Aviñón de Picasso como primer referente, a 1914, en el que se considera la etapa final del cubismo. Contexto histórico. El desarrollo tecnológico había llegado a un punto verdaderamente transformador. La invención del automóvil en 1885 y del aeroplano en 1903 había cambiado la percepción de la distancia y del tiempo. También ocurrieron las primeras transmisiones inalámbricas por radio en 1895. Cambiaron radicalmente los parámetros de comunicación. La creación de lo cinematográfico en 1896, otro desarrollo tecnológico que permitió una nueva concepción de la imagen a la que se incorporaba el movimiento, influyendo considerablemente en las artes visuales. Además, los sistemas políticos europeos pasaron de monárquicos a repúblicas democráticas. A su vez, el socialismo y el comunismo crecían ante las dinámicas socioeconómicas generadas por el capitalismo. Era evidente que la nueva era industrializada y masiva no se veía reflejada en las artes plásticas tradicionales, que seguían atadas a la imitación de la naturaleza o al contenido, pero el cubismo vino a cambiarlo, a darle una reforma al arte. Las señoritas de Aviñón, Pablo Picasso, en 1907, óleo sobre tela. Este cuadro se considera como el punto de partida del movimiento, o protocubismo. Picasso incorpora influencias del arte africano primitivo y del postimpresionismo, especialmente del pintor francés Paul Cézanne. Además de encontrar inspiración en las formas del arte exótico, el cubismo intentó representar la cuarta dimensión a través de hiperpoliedros,
cuyas ideas de espacio-tiempo se inspiran en la teoría de la relatividad de Albert Einstein de 1905. Todas sus características llevaron al cubismo a ser considerado una expresión plástica más racional y analítica, que contrastaba con otros movimientos inspirados en la subjetividad o la emocionalidad. Características: poca perspectiva y profundidad espacial. Como no existe una visión única, la obra no tiene sensación de profundidad. Uso de figuras geométricas como cubos, cilindros, etc. Se tiende así a geometrizar, esquematizar y simplificar las formas. Aunque se aproxima a la abstracción, no llega a desarrollarla totalmente. Incorporación de varios ángulos en un mismo plano. El cuadro cubista pretende representar al mismo tiempo todas las formas posibles de ver una figura. Esto implica que el espectador está obligado a mover los ojos para recomponer la figura. Esto permite representar, por ejemplo, a dos individuos, uno de perfil y otro de frente simultáneamente. Preferencia por las líneas rectas. No es el color lo más importante, sino la línea la que crea la figura y compone el cuadro. Sin embargo, los colores más usados por los artistas del movimiento son el marrón, verde, gris y no se emplea ningún tipo de luz ni de sombra. Y por último, otra característica del cubismo es la aplicación de técnicas mixtas como el collage, la tipografía, etc. En el cubismo los artistas no solo utilizaban la pintura para crear sus obras, sino que introdujeron nuevos materiales en el proceso. Así nacieron los famosos collages, que mezclan el óleo habitual con plásticos, papeles, metales, cuerdas u otros objetos de uso diario. Los temas que abordaron principalmente los artistas cubistas fueron la naturaleza muerta, los bodegones, la figura humana y el retrato. Fases del cubismo, que se encuentran principalmente divididas en dos: el cubismo sintético y el analítico. El cubismo sintético se caracterizó por el uso de colores y formas que permitirían realzar la parte más significativa de la figura. Los pintores de esta etapa buscaron plasmar figuras reconocibles. Utilizaron la técnica del collage, que permitiría fijar objetos reales en la tela en busca de nuevas sensaciones visuales. Por otro lado, tenemos el cubismo analítico. Se denomina también como cubismo hermético y se identificó con la descomposición de formas y figuras geométricas para reordenarlas de una forma diferente, en planos sucesivos y superpuestos. Es como si el pintor recogiera una serie de datos, de perfiles o de planos de los objetos y los yuxtapusiera. Antes de pasar a los artistas pictóricos, tenemos el cubismo literario, el cual es una adaptación fruto del ingenio del francés Guillaume Apollinaire, reconocido poeta y ensayista. En esta tendencia procuraba mezclar imágenes y conceptos de manera más o menos azarosa, incursionando así en los caligramas. Los caligramas eran poemas que formaban sobre la página una imagen determinada, debido a su distribución sobre el papel en blanco. Esta tendencia es llevada al máximo por este artista en sus caligramas, el más conocido Poemas de Paz y de la Guerra de 1918. En donde rompía la estructura sintáctica y lógica del poema, prefigurando lo que posteriormente se haría surrealista. Escuelas del cubismo. En la época clásica del cubismo aparecen tres escuelas. La sección áurea, que pretenderá llevar las matemáticas a la pintura de manera consciente. El orfismo. Es el cubismo colorista, un tanto evocador de sueños extraños y está muy cerca de la abstracción pura. Por último, el purismo de la Bauhaus, que reaccionó contra los excesos del cubismo y vuelven a las formas simples y analíticas. Del cubismo también surge una nueva técnica pictórica, el collage, al pegar en los cuadros trozos de realidad que facilitan su lectura. Esta también la inventa Picasso.
Con el collage, la palabra impresa entra a formar parte de la obra de arte. Representantes: Pablo Ruiz Picasso. No solo fue la figura central del cubismo, sino un pintor y escultor español de renombre internacional. Considerado uno de los artistas más influyentes de numerosos movimientos artísticos, además de un cultor de otras formas del arte como el dibujo, el grabado, la ilustración de libros, el diseño de escenografías y de vestuario para montajes teatrales, e incluso tuvo una breve obra literaria. Picasso fue además un pacifista y militante comunista, miembro de tanto el Partido Comunista de España como el de Francia, hasta el día de su muerte en 1973. Lo indiscutible de su obra contrasta además con su vida personal y amorosa, de una notoria promiscuidad y misoginia, hasta tal punto de llegar a considerar a las mujeres como máquinas de sufrir. Ahora pasamos a las obras más importantes de Pablo Picasso. En primera encontramos a Guernica, hecha en 1937 en óleo sobre lienzo. El gran lienzo es el testimonio del horror que supuso la Guerra Civil Española, así como la premonición de lo que iba a suceder en la Segunda Guerra Mundial. La sobriedad cromática, la intensidad de todos y cada uno de los motivos y la articulación de estos mismos motivos determinan el extremo carácter trágico de la escena, que se iba a convertir en el emblema de los desgarradores conflictos de la sociedad de nuestros días. Luego nos encontramos con las pinturas Mujer con abanico de 1907 y La fábrica de Horta de 1909. George Braque. Antes fue pintor de brocha gorda, como su padre, y miembro del fauvismo que lo fascinó por su modernidad, pero fue conocer la pintura de Cézanne y sobre todo la carismática figura de Picasso lo que hizo cambiar definitivamente su estilo. A diferencia de Picasso, al que le gustaba representar la figura humana, Braque prefirió las naturalezas muertas para sus pinturas. El collage cubista de Braque incluía todo tipo de objetos encontrados que el pintor fue incorporando al lienzo como un pigmento más. Entre esos incluía recortes de periódicos y revistas, etiquetas de licores, paquetes de cigarros y papeles coloreados. En 1961 se convierte en el primer pintor vivo cuya obra se exhibió en el Louvre, ganándole por fin a algo a Picasso, puesto que siempre había estado bajo las sombras de su amigo. Pasando a sus obras, encontramos El Gran Desnudo de 1907 a 1908. Braque en esta pintura abandona el color total, pasando a un estudio estructural y formalista de las relaciones espaciales. Aún así, las líneas corporales femeninas que se deforman y se relacionan de una manera ficticia aún resultan sensuales y curvilíneas. La musculatura y la masa corporal se resaltan hasta el extremo mediante pocas líneas. Todavía hay sensación de volumen al representar claros oscuros. En la parte derecha podemos encontrar la obra Instrumentos musicales de 1908. Como podemos comprobar, los instrumentos de música fueron un motivo de inspiración para el artista, porque gustaba especialmente de ellos, los tocaba y los coleccionaba en su propio taller. Estas fueron otras de sus obras: El viaducto del estanque, hecho a principios de 1908, y El plato con frutas, de 1909. Braque no renuncia en sus salidas de trabajo de estos años siguientes a los paisajes, casas y árboles, convertidos en objetos empujados a ser el primer y único plano de la imagen. Se pierde toda noción de profundidad, y los objetos son casi manchas abstractas. La paleta de colores con tonos lúgubres, grises, marrones, verdes, ocres y azules,
Es la quinta esencia cubista. Pasamos al artista José Victoriano González Pérez, más conocido como Juan Gris. Nacido en la clase media madrileña, emigró joven a París para probar suerte en esto del arte y de paso evitar el servicio militar. En estos primeros años parisinos subsiste dibujando para pequeñas publicaciones y en 1910 se mete de lleno en la pintura y se dedica, entre otras cosas, a trabajar la técnica del paper call, es decir, recortes de cartón y de papel, muchas veces de periódicos que se pegan sobre el lienzo para combinarse con el pigmento. Esa fue su marca de identidad y su principal aportación al cubismo, el cual fue mucho más esterilizado y suave que el de sus compañeros. Con el tiempo se dice que se distanció de Picasso y se le acusó de no evolucionar demasiado en cuanto a su pintura. Continuó siendo fiel al cubismo, aunque dándole un poco más de color a la cosa. Fue uno de los únicos pintores cubistas puros que no emigró a otro movimiento, tal y como lo hizo Picasso. Entre sus obras más conocidas encontramos La botella de anís de 1914 en óleo, collage y grafito sobre lienzo. También podemos observar La ventana abierta de 1921 de óleo sobre lienzo. Entre otras obras de Juan Gris encontramos Sifón y botellas de 1910 y Tazas de té de 1914. Y por último tenemos al artista Jean Metzinger, pintor francés que tras sus experiencias neoimpresionistas y fauvistas se aproximó al cubismo. Es uno de los progenitores del denominado cubismo de salón, pero también uno de los más activos intermediarios entre los representantes de las dos versiones del cubismo francés de la época. A esta época pertenece el cuadro El ciclista de 1914, donde trata de comunicar los principios del movimiento. Es un cuadro que tiene influencias futuristas y una imagen esencialmente naturalista, con motivos cubistas como la técnica del collage, la agregación de arena a los colores y la presencia de planos transparentes para definir el espacio. Entre sus obras más conocidas tenemos Mujer a caballo de 1911 de óleo sobre lienzo y Naturaleza muerta de 1919 igualmente de óleo sobre lienzo. Ahora pasamos a los representantes de la sección áurea. En ella tenemos a Marcel Duchamp, Francia de 1887 a 1968, con su obra pictórica Retrato de jugadores de ajedrez. Fernand Léger, con su cuadro Desnudos en el bosque de 1910. Piet Mondrian, con el cuadro El árbol gris de 1912. En los representantes del orfismo tenemos a Robert Delaunay, con su cuadro Torre Eiffel de 1911. Francis Picabia, artista parisino encargado del cuadro Procesión de Sevilla en 1912. Conclusiones. El cubismo tenía como objetivo romper con la representación naturalista y plasmar varios planos de modo simultáneo sobre la superficie de un cuadro. Su estilo característico explora una nueva perspectiva geométrica de la realidad, mirando los objetos desde todos los puntos de vista posible, lo cual fue una ruptura inminente con los modelos pictóricos vigentes desde el Renacimiento.